Padre nuestro Dios, misericordioso, te damos gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder reunirnos aquí en esta iglesia preciosamente. Por favor, da tu sabiduría y fortaleza a través de tu palabra que aprenderemos hoy, para que podamos vencer la potestad de los malvados. Así que ayúdanos para poder ofrecerte toda nuestra vida para amarte y servirte. Deseamos propagar el Evangelio tan precioso para que mis amados familiares, amigos y cercanos puedan recibir la salvación y por eso sea glorificado a ti. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida cristiana, especialmente en esta situación muy complicada por el problema político. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, Eclesiastés, texto principal de hoy, Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 al 10. Eclesiastés, texto principal de hoy, Eclesiastés capítulo 11, desde versículo 1 hasta 10. Poco largo. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 al 10. Aquí, texto principal, les leo. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo creen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Hasta aquí. Es muy largo, ¿no? Hoy vamos a meditar la palabra de Dios bajo el título Echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas. Aquí, texto principal dice esta frase, este versículo. Echa tu pan sobre las aguas. Título de hoy, centrándose en este texto principal. Hoy vamos a meditar
la palabra de Dios. En toda la historia de la humanidad, podemos decir que el hombre más sabio fue el rey Salomón, ¿sí? Rey Salomón. Entonces la Biblia dice así sobre él. Aquí, Primero de Reyes, capítulo 3, 12, dice: He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. La Biblia también describe a Salomón de esa manera, ¿sí? Él es muy sabio. Salomón ha podido disfrutar todo lo que uno podría desear. Él era rey, gran rey, muy sabio también. Pero en el fin de su vida, como sabemos, en el fin de su vida, él entendió que la vida es vana, sí. Y también comprendió la manera sabia de vivir. Entonces hoy también vamos a pensar en cuál es la manera sabia de vivir y cuál es el propósito correcto de la vida, como lo que Salomón entendió, ¿sí? Eso es el contenido del Eclesiastés que leímos. Aquí, Eclesiastés 11:1 dice así. Eclesiastés 11:1. Aquí miremos en la pantalla, leamos juntos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Esto es el título de hoy también, ¿sí? Echa tu pan sobre las aguas. Pensemos entonces, en el mundo de la naturaleza, hay el orden, hay las leyes naturaleza, ¿sí? De naturaleza. Leyes básicos existen. De igual manera, en la vida cristiana hay también el orden y las leyes. Por lo tanto, al llevar la vida cristiana es muy importante seguir tales leyes, ¿sí? El pan es comida. Y el pan, esta comida es muy importante para las personas, ¿sí? Y podemos decir que el pan es algo esencial para vivir. Debemos comer el pan, comer comida para vivir. Y podemos decir que el pan es el dinero. También podemos expresar de esa manera. Pan es el dinero. Compran y venden pan, comida, ¿no? Pero, ¿quién va a echar su pan sobre las aguas sin ninguna razón? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién va a echar su pan sobre las aguas? No habrá tal persona. Eso podría ser algo necio. Muchas personas consideran de esa manera, ¿no? Desde el punto de la vista de los hombres, de las personas normales, diciendo de esa manera: guarda al máximo tu pan en tu almacén, ¿sí? Este concepto será la palabra más apropiada, ¿sí? Más apropiada. Pero aquí la Biblia dice que echa tu pan sobre las aguas. Entonces, ¿por qué dijo Dios de esa manera? ¿Por qué Dios dice de esa manera? ¿Qué sentido tiene este versículo, esta palabra? Pensemos. Conforme a la Biblia, generalmente podemos decir que el agua significa la palabra de Dios, generalmente. Un versículo dice aquí, Efesios 5:26, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? Por lo tanto, la frase echa tu pan sobre las aguas es igual que echa tu pan sobre donde se cumple la obra de la palabra de Dios. Podemos decir de esa manera también. El agua
significa generalmente en la Biblia como agua, ¿sí? La palabra, ¿sí? Asimismo, en la Biblia se expresa el agua como el Espíritu Santo, ¿sí? La palabra de Dios es agua, la palabra de Dios es Espíritu Santo. En la Biblia dice de esa manera. Por eso podemos pensar en esta frase también como echar tu pan sobre donde se manifiesta la obra del Espíritu Santo. También podemos decir de esa manera, echa tu pan sobre donde se manifiesta la obra del Espíritu Santo, donde se manifiesta la obra de la palabra de Dios. Podemos decir de esa manera. Es decir, invierte tu vida donde se manifiesta la obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Podemos decir también de esa manera, invierte mi vida, todo mi ser, toda mi comida, todo mi dinero. En la época de la vida pública de Jesús, había mujeres que seguían a Jesús. Ellas servían a Jesucristo con sus bienes. Esto es igual como echar el pan sobre las aguas, ¿sí? En la Biblia, donde había obra de Dios, había también las personas que sacrificaban sus cosas preciosas, sus bienes, toda su vida, hasta su vida de carne, ¿sí? La muerte, ¿sí? Al ver esto, los mundanos piensan que tales personas son necias. Sí, los mundanos piensan de esa manera. La gente dice, ¿por qué desperdician las cosas tan preciosas? Hay que usarlas para sí mismo o para su familia. Muchas personas piensan de esa manera. Es algo muy obvio, ¿no? La gente piensa que los cristianos están perdiendo su tiempo para las cosas inciertas, para las cosas insignificantes. Los mundanos piensan de esa manera. Pero nunca es así. Sí, sabemos, nunca es así. Al leer la Biblia entera, podemos conocer una cosa, es decir, al sacrificarse a sí mismo por la obra de Dios, sin falta va a recibir las recompensas ciertamente, sin falta. Esta es la promesa de Dios. Dios nos devuelve más de lo que hemos sacrificado, más, ¿no? Esta es la ley y la verdad y la palabra, la promesa de Dios, la ley. Mire, Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. ¿Cómo piensan ustedes? Esta es la ley de la vida cristiana. Invierte tu vida por el Evangelio, después de muchos días la hallarás. Este versículo podemos decir así, de esa manera. Después de muchos días, ¿cómo piensan? Después de muchos días. Por eso, ahora no. Podría pensar de esa manera. Muchos días. Esto se refiere tanto a este mundo como al mundo venidero. Así que incluye todos los días de la tierra y del cielo. Entonces, no significa que pensamos muchos días. Incluye todos los días. Incluye todos los días de la tierra y del cielo. Podemos entender de esa manera, ¿sí? Entonces, muchos días significa todos los días. Si vivimos por el Señor y por el Evangelio, después de muchos días, después de unos días, ¿sí? Sin falta lo hallaremos. No piensan algo muchos días, entonces, no puedo esperar. No, incluye todos los días de la tierra y del cielo. Por eso, en esta tierra también habrá recompensa. Esta es la promesa de Dios, ¿no? La promesa
no es solamente para el mundo venidero, ¿sí? Sino también para este mundo también. Sí, la Biblia dice así. Si vivimos por el Señor, si vivimos por el Evangelio, por la iglesia, por la obra de Dios, podemos comprender que Dios también nos ayuda en este mundo también. Aquí, San Marcos capítulo 10, versículo 28, 30, aquí dice así. Entonces, Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. La Biblia explica de esa manera. Incluye todos los días de la tierra, del cielo, todos. Lo que invierten su vida en el lugar donde se cumple la obra del Señor, la obra de la palabra de Dios, obra del Espíritu Santo, tienen la promesa en este mundo, en esta tierra, y también en el mundo venidero, doble. Sí. Una gran bendición. Pero los que han vivido solo de manera egoísta para ellos mismos en este mundo, al estar delante de Dios, no tendrán nada, ¿sí? Esta es la ley de Dios, promesa de Dios. Aquí San Mateo 6, 19, 21, aquí miremos en la pantalla. Leamos juntos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y huertan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni huertan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La Biblia dice así. En este versículo, los tesoros son una imagen de las cosas preciosas para las personas. Sí, unas cosas preciosas, lo que tenemos. Los que aman el dinero es su tesoro, ¿sí? Y los que estiman más las almas son su tesoro. Entonces, ¿cuál es su tesoro? Cualquiera que sea el tesoro, no debemos hacerlo, no debemos acumularlo en esta tierra, sino en el cielo. La Biblia dice de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos acumular tesoro en el cielo? ¿Cómo? Acumular el tesoro en el cielo es igual que echar el pan sobre las aguas. Sí, echar el pan sobre las aguas. Si lo hace de esa manera, ciertamente después de muchos días, después de unos días, la vamos a hallar. Esta es la promesa de Dios, en esta tierra, en el cielo también. Echar el pan sobre las aguas, sobre la palabra de Dios, sobre la obra del Espíritu Santo. Aquí, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, 18, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, ¿sí? En este versículo, Dios, aquí dice, en este versículo dice, hacer bien, ¿sí? Hacer bien buenas obras. Entonces, ¿qué son estos? Podemos decir que no hay buenas obras en este mundo. No hay buenas obras en este mundo. Hacer el bien es salvar el alma. Es la predicación. Podemos decir de esa manera, la predicación. Hacer algo para el Evangelio, hacer algo para Espíritu Santo, Espíritu de los demás, de las otras personas, ¿sí? Esta es la buena obra. Aquí, Proverbios capítulo 11, versículo 24, 25. Aquí también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Leyendo este versículo, algunos quieren ayudar a muchas personas con algunos materiales, teniendo una compasión. Es muy bueno. Claro que hay muchas cosas que podemos ayudar a los necesitados, a las personas pobres. Eso es muy buena obra. Pero sobre todo, la ayuda más necesaria es dirigir el alma para recibir la salvación, ¿sí? Esta es la ayuda más importante, ¿sí? Es dar la vida nueva, vida eterna, dar la vida verdadera a los demás. Esto es más importante. De esta manera tenemos que ayudar a otras almas. Este versículo significa esto. Aquí otro versículo, Proverbios capítulo 19, 17. Miremos la pantalla, leamos juntos. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Aquí pensemos, ¿quién será el pobre? ¿Quién será el pobre? Claro que los pobres carnales también son los pobres, ¿no? Pero en realidad, los verdaderos pobres son los pobres en espíritu. Nosotros debemos pensar primeramente en este concepto, espiritualmente. Los pobres, verdaderos pobres, son los pobres en espíritu, Aquí San Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Biblia está diciendo sobre pobres, pero nosotros pensemos en el concepto del espíritu, ¿sí? Aquí, pobres en espíritu. Así que las almas que no han recibido la salvación y están errando por el mundo, son los pobres de verdad ante los ojos de Dios. El criterio de Dios es así, ¿sí? Ante los ojos de Dios. Tener compasión para los no salvos y dirigirles hacia Dios es la cosa más agradable para Él. Y verdaderamente es la buena obra. Sí, ayudar a los pobres carnalmente también buena obra, pero los cristianos, para los cristianos y en el criterio de Dios, los pobres son pobres en espíritu, ¿sí? Ayudar a ellos, más importante. Eso es predicar el Evangelio para ellos, dirigir hacia Dios ellos, para
que puedan recibir la salvación, ¿sí? En espíritu. Todo lo que trabajamos y sacrificamos para el Evangelio, Dios nos lo va a devolver sin duda. Esta es la promesa de Dios, la ley de Dios. En la Biblia sale varias bendiciones. Entre ellas vamos a ver una aquí, Salmos 41. Busquemos Salmos 41, versículo 1. Busquemos. Salmos 41, versículo 1. Aquí una bendición que dice la Biblia. Salmos 41, versículo 1. Si lo tienen, leamos juntos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¿Sí? Aquí también sale la palabra pobre. Está escrito que el que piensa en el pobre es bienaventurado. El que piensa en el pobre, es decir, el que ayuda a los pobres espiritualmente. Jesucristo pensó primero en el pobre, Nosotros somos los pobres, Jesús se sacrificó por nosotros cuando éramos pecadores, éramos pobres también. Por eso Jesús murió por nosotros. De esta manera Él cumplió la salvación, ¿sí? Por lo tanto, Jesús ha sido y nos dio un ejemplo para preocuparnos por los pobres, como dice la Biblia, ¿sí? Asimismo, tenemos que seguir el buen ejemplo de Cristo. Igual que Jesús se sacrificó a sí mismo para nuestro espíritu, ahora tenemos que sacrificarnos por otras almas también. Entonces, ¿cómo vivimos para las almas de otras personas? ¿Cómo? La cosa más grande que podamos hacer para otras almas es predicación, es evangelización, ¿sí? Así debemos vivir para el Evangelio, vivir para la iglesia, ¿sí? La iglesia es una reunión de los que han recibido la salvación a través del verdadero Evangelio, verdadero amor de Dios. Cuando ya no vivimos para nosotros mismos, sino para otras almas, Dios sin falta nos ayuda. Esta es la promesa de Dios. Abajo, aquí, Salmos 41, versículo 2. Salmos 41, versículo 2. También leamos juntos. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. La Biblia dice muy claramente de esa manera. Dios ha dicho que si vivimos para otras personas, otras almas perdidas, cuando tengamos dificultades, Él nos ayudará sin falta. Sí, es verdad. Entonces, esto no es para otras personas, sino para mí mismo, cada uno de nosotros. Sin duda habrá las recompensas del cielo, recompensas del Señor. Esa es la promesa de Dios. Texto principal de hoy, Eclesiastés capítulo 11, 2, también dice de esa manera: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. La Biblia dice de esa manera. Al tener la oportunidad para hacer el bien, ¿sí?, una buena obra, tenemos que vivir para el alma, espíritu de otras personas, evangelización. Así que cuando Dios nos da su poder, tenemos que vivir por el Evangelio. Sí, nosotros somos cristianos que tenemos Espíritu Santo. Esta es una oportunidad. Nosotros estamos viviendo en esta tierra. Dios permite que vivamos hasta ahora. ¿Por qué?
para el Evangelio. Entonces, si vivimos para este Evangelio, Dios siempre ayudará a nuestra vida. Esta es la promesa de Dios, ¿no? Por eso, cuando tenemos el Espíritu Santo, o sea, cuando estamos viviendo, cuando vivimos, tenemos que vivir por el Evangelio. Esto es el propósito y la meta de nuestra vida. Este mundo es inseguro, ¿no? Y somos débiles, no hay una cosa estable. Entonces, no sabemos cuándo terminará esta oportunidad, no sabemos nuestro mañana, ¿sí? ¿Qué pasará? No sabemos. Incluso 10 minutos después, ¿qué pasaría? No sabemos nada. Inseguro, somos débiles, tenemos limitaciones, ¿sí? Entonces no sabemos cuándo terminará esta oportunidad. Donde se anuncia el Evangelio, hay sacrificio de los cristianos, ¿sí? No hay obra de Dios sin sacrificio. Esta es la promesa, la ley de Dios también. Especialmente cuando una iglesia empieza, se necesita más sacrificio. Al empezar una iglesia, generalmente desde una familia empieza. Las iglesias primitivas también empezaron así, de esa manera, de una familia. Por ejemplo, en Filipos, primero, hermana Lidia recibió la salvación. Luego ella evangelizaba a su familia y su familia recibió la salvación. Desde su casa empezó la iglesia. Sí, de esa manera. Por supuesto que abrir su casa no es algo fácil. Abrir nuestra casa no es fácil. Tuvo que sacrificarse entonces. Con el paso del tiempo se multiplica el número de los miembros de la iglesia. Ya no puede reunirse en esta casa chiquita, hay que reunirse en un local, ¿sí? En un local. Pero un local no puede aparecerse por sí mismo. Hace falta más sacrificio, sacrificándose a alquilar un edificio de iglesia o lo construyen también. Así de esa manera levantan las iglesias. Se levantan las iglesias. La historia de todas las iglesias es así. Cualquier iglesia grande empezó en una casa chiquita. Nuestra iglesia también, ¿sí? Iglesia de Chimpote. Reuníamos un local chiquita, ¿sí? Algunos hermanos, ¿sí? Sí. Yo escuché, ¿sí? Yo vine aquí 2017, pero antes de 2017 había reunidos con una reunión chiquitos en una casa de Distrito 1 y también alquilamos un local chiquita. Pasando yo vi un edificio chiquito. Ahora compramos nuestra iglesia y además ahora estamos haciendo remodelación con sistema de aire acondicionado, ¿sí? Mucho mejor. ¿Cómo podemos hacer esto? Por sus sacrificios, sí, sacrificios de los hermanos. Sí, verdaderamente necesaria nuestro sacrificio. Cuando la iglesia es pequeña, chiquita, hay más trabajo, ¿no? Pero cuando estoy en una iglesia chiquita, pequeña, tengo mucho trabajo que debe hacer. Así, cada una persona es muy preciosa e importante. Cada una persona debe hacer muchas cosas cuando la iglesia muy chica, ¿no? Pero cuando tenemos muchas cosas por las cuales tenemos que sacrificarnos, es algo más bienaventurado, ya que Dios nos recompensará todo. Sí, cierto, es verdad. La promesa de Dios, la ley de Dios. El sacrificio es una oportunidad preciosa para nosotros, para los cristianos. Es una oportunidad para que podamos participar en la obra de Dios, buena obra de Dios.
Dios nos ha dado esta oportunidad para nosotros. Por eso estamos viviendo en esta tierra. Al tener la oportunidad, tenemos que hacer más el bien. Tenemos que sacrificarnos más. Si perdimos esta oportunidad, esta ocasión, ya desaparecerá la oportunidad que podamos hacer bondades. Sí. Cuando terminará esto, no hay oportunidad. El predicar el Evangelio, el servicio y todo lo relacionado con Dios son las oportunidades especiales, también espirituales, oportunidades eternas. Como sabemos, nuestra iglesia está en la remodelación. Entonces, el participar en este trabajo activamente es también agarrar la oportunidad. Sí, una buena oportunidad. Cuando hay algo que hacer físicamente en esta remodelación, participar activamente es igual que agarrar una oportunidad eterna. Sí, eterna. Así agarramos esta oportunidad juntos en domingo pasado. Sí, domingo pasado también reunimos y hacemos muchas cosas. Especialmente se necesitan mucho dinero también para esta remodelación. Sí. Y dar los propios materiales y las ofrendas es también agarrar la eterna oportunidad que Dios nos da. Sí. No tengan un mal entendimiento. Un pastor ahora pidiendo dinero. No. Una oportunidad. Sí. Participamos. Esto es gran oportunidad eterna. Pero algunos se lamentarán delante del Señor por perder esta oportunidad de participar en esa obra de Dios y de propagar el Evangelio. Todo conectado con Evangelio. Mire, aquí Eclesiastés 11:3. 11:3. Aquí. Si lo tienen, leamos juntos. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Pensemos en este versículo. Una persona leyendo este versículo tiene alguna duda, diciendo: ¿por qué la Biblia ha puesto esta frase tan obvia? ¿Sí? Podría pensar de esa manera. Pero es Dios quien estableció la ley para que estas cosas sean obvias. Sí, es Dios. Un año tiene 365 días, ¿no? Hay primavera, verano, otoño e invierno. Dios de esa manera creó las leyes de la naturaleza. Nosotros las consideramos algo muy obvio, algo muy natural. Sí, esta ley de naturaleza. Ahora verano, después otoño, invierno, primavera. Esta es la ley de naturaleza. Nosotros consideramos es algo muy obvio. Dios aquí en el Eclesiastés capítulo 11, texto principal de hoy, y versículo 1, 2 explica la ley de vida cristiana. Primeramente, la ley de vida cristiana, primero. Y luego explica la ley de la naturaleza, de esa manera. Estamos leyendo este versículo. Pero los mundanos piensan al contrario de esto. La Biblia dice primero la ley de la vida cristiana y después la ley de la naturaleza. Pero los mundanos piensan al contrario. Piensan que la ley de la naturaleza está por encima de la ley de la vida cristiana, ley de la fe. Consideran menos importantes la ley de la vida cristiana de versículo 1 y 2 que la ley de la naturaleza de versículo 3, como leímos. Considerando que la ley de la naturaleza es algo muy obvio y muy lógico, pero
no pueden confiar en la ley de la vida cristiana. ¿Sí o no? Los mundanos consideran de esa manera. La vida cristiana es conforme a la ley cierta de Dios. ¿Sí? La ley de Dios está por encima de nuestra circunstancia. Otro versículo del texto principal, aquí Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, también, si lo tienen, leamos juntos. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Sí? Aquí, después de hablar de la ley de la vida cristiana, habló de la ley de la naturaleza. Esto es el orden. Y ahora aquí explica de Dios quién cumple todas las cosas. Explica en este versículo sobre Dios, quien cumple todas las cosas. En nuestra época, la ciencia está desarrollada mucho, ¿no? Pero a pesar de que la ciencia esté desarrollada, las personas no saben en qué lugar empieza el viento. No saben, ni manejan vientos. El que señorea los vientos es Dios, ¿sí? Él es creador del viento, creador de todo el mundo. De hecho, los hombres tenemos conocimiento limitado. Sí, conocimiento limitado. De muchas otras cosas no sabemos nada. Pero Dios es omnisciente, omnipotente. Él sabe todo, ¿sí? Dios tiene el poder de hacer todas las cosas, como dice este versículo. Él tiene poder de hacer todas las cosas. Dios, que hace todas las cosas, hizo unas leyes también, ¿sí? Él no ha quebrantado esa ley y siempre la cumple. Aquí este versículo explica sobre esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en la historia humana, el plan de Dios se cumplió todo. Está cumpliéndose ahora mismo y también se cumplirá en el futuro también. Pasado, presente, hasta futuro, todo se cumple la promesa de Dios, el plan de Dios. Según la palabra de Dios, Él cumple todo sin falta. Por lo tanto, debemos vivir conforme a su palabra. Sabemos bien, pero obedecemos en este concepto, en esta verdad, o no. Debemos pensar. Él cumple todo. Entonces, debemos vivir conforme a su palabra. Es algo muy simple, muy fácil, pero en otra parte es muy difícil, ¿no? No obedecemos. Así también tenemos que creer en Dios que nos ha prometido, ¿sí? Si uno vive según la Biblia adecuadamente, Dios cumple su promesa a través de esa persona. Jesús le dijo a Pedro: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Señor dijo de esa manera. Y Pedro de verdad llegó a ser un pescador de hombres, sabemos, ¿no? Si confiamos nuestra vida en el Señor, Él va a cumplir sus cosas a través de nosotros. Sí, va a cumplir su obra a través de nosotros. Entonces, para nosotros, ¿cuál es la manera más sabia? Tenemos que pensar, tenemos que entregarle nuestra vida a Dios y tenemos que vivir conforme a su palabra. En este mundo se dicen que vivir de manera cómoda es algo sabio, ¿no? Pero en la Biblia no pasa esto. Aquí Job 23, 10 al 14, aquí dice así, les leo: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies
han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará? Cambiar su alma, deseo e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Esto también es el versículo que aprendimos semana pasada en la iglesia de Trujillo, ¿no? Job sabe que Dios es el quien cumple todas las cosas. Job sabe. Él confiaba solo en Dios y vivía según la voluntad de Dios. Por eso, otro versículo aquí, Salmos 37, versículos 3 al 6. Aquí miremos en la pantalla, leamos juntos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Gracias, perdón. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Perdón. Sí. Al confiar nuestra vida en Jehová, en Dios, Él nos cambiará como quiera. Sí, Él tiene poder. Si le damos a un escultor un mármol, este escultor hará lo que quiere. Si le entregamos a un alfarero un barro, con este barro hará lo que quiere. ¿Sí? Al entregarle a Jehová nuestra vida entera, sin duda, Él es creador, sin duda, Dios va a cumplir su obra tal como Él quiere. Pero pensemos, tal como Él quiere, ese Dios es siempre bueno, ¿sí? Entonces, es muy seguro. Entregarle a Dios, ¿sí? Vamos a entregarle a Dios nuestra vida entera. Él va a tratar según su buena manera, según su buen plan. Aquí he elegido dos versículos, Romanos 8:28, también Eclesiastes 11:5. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Abajo, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios es el que hace todas las cosas. David fue ungido y escuchó que llegara a ser un rey, ¿no? Pero en consecuencia, el rey Saulo y todo su pueblo llegaron a ser sus enemigos, ¿no? Sabemos, desde el punto de la vista de los hombres, parecía imposible que David llegase a ser el rey después de escuchar la palabra de Dios, después de escuchar la promesa de Dios. Pero en el fin, Dios hizo a David el rey, según su promesa, ¿sí? Conforme a su promesa, conforme a su plan. Y también José, mientras estaba encarcelado en Egipto, le era difícil
pensar en que su sueño se cumplirá algún día, ¿sí? Pero al final, como sabemos, Dios le puso el cargo del primer ministro de Egipto. La mano de Dios es la mano poderosa. Sí, si Dios quiere alguna cosa, la cumple ciertamente, siempre. Sí, Dios es Dios. Su mano es la mano poderosa. Dios es omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Tiene el poder y la sabiduría infinita para hacer cualquier cosa. La Biblia es la promesa misma, ¿no? Dios, el cual hace todas las cosas. La palabra de Dios, la Biblia es la promesa de Dios misma, ¿sí? Aquí, unos versículos del texto principal dice así: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Un labrador siembra y cultiva su tierra. Esto nos da una lección de la fe. Dios hizo las normas, las leyes básicas. Por eso, los labradores siembran y cuidan diligentemente, ¿sí? Y así llegan los frutos, ¿no? De esta manera, si llevamos la vida cristiana con diligencia conforme a este hecho, el Señor nos dará la recompensa. Sí, aquí la Biblia dice, Gálatas, Salmos, aquí 2 versículos dice así. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Abajo, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. También esta es la promesa de Dios. Dios quiere pedirles algo a los salvos, a los cristianos. Dios quiere que confiemos en su palabra y vivamos conforme a su palabra constantemente, continuamente. Para la vida cristiana, lo más importante es diligencia. Diligencia. Labradores son diligentes. No solo una vez en el pasado, sino llevar la vida cristiana constantemente y correctamente, todos los días de nuestra vida. Es una manera correcta y también muy obvia. Los que trabajan en campo tienen que trabajar constantemente, continuamente, no solo una vez y luego abandonar, no. Proverbios 22, 29, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La Biblia dice de esa manera. Estar delante de los reyes significa que va a ser honrado, va a ser honrado. Esa es la promesa también. Hay el punto común de las personas que fueron utilizados delante de Dios en la Biblia. Dios llama a alguien que está trabajando. Sí, llama a una persona que está trabajando. Dios utiliza personas diligentes y fieles.
Aquí Eclesiastés 11, 7, 8 también. Miremos la pantalla, leamos juntos. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. La luz y el sol se refieren a estar en prosperidad. Sí, prosperidad. De lo contrario, los de las tinieblas se refieren al momento de estar en aflicciones. Dice aquí, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Esto podemos decir que los días de las tinieblas son un momento de tener aflicciones. En nuestra vida hay un momento de aflicciones, ¿no? Dolor, enfermedad, reproche, dificultades económicas. Tales cosas pueden llamarse aflicciones, ¿no? Pero los cristianos tienen la promesa de Dios. Aquí, Salmos 84, 6 y 7, miremos en la pantalla, leamos juntos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. A lo mejor Job antes no habría pensado que a él le vendrían los días malos, como sabemos. Todos sus hijos murieron, perdió todos sus bienes, como sabemos. Su cuerpo, ni una parte era sana. Pero en las aflicciones de Job había la voluntad de Dios. Sabemos, ¿no? Job, mientras sufría, le costaba encontrar la voluntad de Dios. Pero al final él entendió exactamente. También nosotros sabemos bien la voluntad de Dios a través de Job, a través de la Biblia. Tenemos la Biblia, ¿no? Busquemos Santiago, capítulo 5, versículo 11. Busquemos la Biblia. Santiago, capítulo 5, versículo 11. Aquí dice así, si lo tienen, leamos juntos. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sabemos la historia de Job. Las dificultades que tenemos ahora mismo también serán así, ¿sí? A través de la Biblia podemos entenderlo. Aquí, Eclesiastés 7, 13 al 14. Busquemos Eclesiastés, capítulo 7, versículo 13 al 14. También, si lo tienen, leamos juntos. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Sea buena o sea mala mi circunstancia, Dios tiene su plan que quiere cumplir a través de mí. En el futuro sabemos su plan muy claramente y le daremos la gloria a Dios. Sí, en el futuro. Eclesiastés 11, versículo 7 al 8 también
miremos la pantalla, leamos juntos. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Varias veces leímos. En todo este contexto, los días de las tinieblas se refieren a la vejez. La Biblia dice que la juventud es el amanecer. La Biblia dice. Aquí abajo, Eclesiastés 11, 9, 10. También miremos la pantalla. Leamos juntos. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La Biblia explica exactamente. La adolescencia, la juventud quieren decir el amanecer en nuestra vida. La vejez es anochecer, va a oscurecer, va a oscurecer. Aquí, Eclesiastés 12, 1, 2, también miremos en la pantalla, leamos juntos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Al oscurecerse el sol, la luna y las estrellas se refieren a la vejez. Salomón está exhortando a todo el mundo de esa manera. Con la sabiduría que Dios le dio, Salomón estaba hablando cuál es la vida justa, ¿no? Donde trabaja la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Nosotros sacrificarnos nuestra vida. Nosotros sacrificamos nuestra vida. Así tenemos que vivir para el alma de las otras personas. Dios, que hace todas las cosas, está con nosotros. Sí, está con nosotros. Por eso, debemos confiar todo en Él e invertir nuestra vida en el Evangelio, en la palabra de Dios. Los labradores siembran semillas confiando en la ley de la naturaleza. De igual manera, confiando en la ley de la fe, ley de la vida cristiana, tenemos que vivir por el Señor valientemente. De igual manera, como tenemos que echar el pan sobre las aguas, tenemos que echar nuestra vida en la palabra y en la obra del Espíritu Santo. De esa manera tenemos que sacrificarnos. Este mundo no tiene esperanza. No tiene esperanza y este mundo es vanidad. Es el mundo que Dios nos ha permitido. Ahora, estamos viviendo en este mundo. Eso es porque Dios tiene su plan hacia nosotros. A pesar de que este mundo es muy malo, no tiene ninguna esperanza, es muy vanidad, pero Dios nos ha permitido que vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios tiene su plan hacia nosotros. Por eso, a través de la Biblia, a través de la palabra de hoy, estamos estudiando sobre este plan. Cada uno de nosotros tendremos los días de las tinieblas también. Tenemos que pensar en que estas cosas son
obvias, ¿sí? Obedecer a la palabra de Dios. Y tenemos que vivir por el Evangelio. Este mundo es así. Así que no debemos vivir para nosotros mismos, sino pensando en Dios y en las almas perdidas. Tenemos que vivir de esa manera en toda nuestra vida. Aquí por último, San Mateo capítulo 6, 33, busquemos un versículo muy conocido e importante. San Mateo 6, 33. San Mateo 6, 33. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo también tiene la ley exacta, tiene la promesa de Dios. Esta es la ley. Dice, todas estas cosas os serán añadidas. Esto es el resultado. Esta es la ley. Esta es la ley de la fe cierta. Este año falta pocos días, ¿no? Falta pocos días. Así que no debemos olvidar estas leyes de la fe, de la vida cristiana que aprendimos hoy. Y oro que podamos convertirnos en cristianos que reciban mayores bendiciones de Dios al vivir de acuerdo con las leyes de la vida cristiana, de la fe en el año nuevo que viene, ¿sí? No se olviden, por favor, y guardemos bien esta ley y vamos a vivir conforme esta ley de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Señor, nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti, según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien tu palabra. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión con los amados hermanos para vivir una vida que te agrade, a pesar de que estamos en una condición muy complicada por las varias razones. Hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades padeciendo los sufrimientos. Los cuida y consuela a ellos con tu consolación eterna y tu gran amor. Así te pedimos que protege, guía y ayuda a nuestros caminos de la vida cristiana para tu gloria. Ahora estamos haciendo la remodelación de la iglesia. Siempre cuida y guía para que podamos realizar este trabajo con bien para tu gloria. También falta pocos días de este año, así que ayúdanos para que podamos finalizar bien este año nuevo y podamos recibir nuevo año con un corazón anheloso para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.